agradecidos con su audiencia y la compañía que nos brinda a través de las cámaras de Canal Antigua. Iniciamos el segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45 este viernes completamente en vivo, acompañando su noche de cierre de semana con dos temas que esperamos sean de su completo interés porque están asociados a lo que está definiendo la agenda noticiosa del día a día. Y es que en la primera entrevista le hemos preparado una conversación sobre la situación de la capital en cuanto a los contagios de la COVID-19 y los cambios que ha venido sufriendo la metrópoli respecto de el aumento de los casos registrados en la ciudad capital. Y en el segundo tema analizaremos el mensaje que esta noche dio el presidente Alejandro Yamatei en cadena nacional luego de muchos meses de ausencia. Hoy por fin el presidente pues vuelve a dar un mensaje de aliento a la población y esperamos que sea continuado, sobre todo con información que sea útil para la toma de decisiones. Esta noche, como todos los viernes, acompañado de Marinés Rivera. Marinés, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, pues justo para hablar de estos dos temas, ¿no? Estamos en semáforo rojo otra vez en la capital, sin duda alguna hay que discutir qué medidas debo tomar, sobre todo como ciudadano, hasta dónde debe llegar mi responsabilidad en todo esto. El tema de vacunación va lento todavía, así que pues hay bastante temas que abordar en torno a la pandemia y sobre todo pues con dos expertos que seguramente nos van a orientar en el tema. Precisamente, Marinés, y es que también se han ido cerrando los círculos de contagio. Cada vez vemos personas cercanas y los círculos familiares y de amigos empiezan a experimentar personas que se han infectado de la COVID-19. Y es que los casos de esta enfermedad en Guatemala continúan arriba de los 2.000 diarios, algo que se ve reflejado en los informes del Ministerio de Salud. En la actualización de este viernes 9 de julio, se evidencia que se practicaron 10.686 pruebas y de esas 2.960 salieron positivas. Este incremento de contagios ha obligado a las autoridades a insistir en las medidas de prevención. El presidente hizo mucho énfasis en la cadena nacional precisamente de eso, y para discutir sobre la efectividad de estas medidas y la necesidad de otras medidas que puedan contribuir a romper la cadena de contagios, hemos invitado a dos expertos, dos médicos que nos ayudarán en el análisis. El doctor Edgar López, que es el consejero médico de la ciudad de Guatemala, y el doctor Jimmy Osorio, de la Compañía de Bomberos Municipales. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación y les damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto compartir Buenas noches con a usted. ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Doctor López, para arrancar con usted, pues impresiones de la situación de la pandemia en Guatemala, cómo evalúa, digamos, cómo califica todo esto que ya adelantábamos en la introducción y lo que está sucediendo en el país. Bien, verdaderamente estamos viviendo un momento muy crítico. Esta ola no es una ola de la cual simplemente estamos viendo que los casos están subiendo, sino realmente es un momento crítico donde los casos exageradamente han tenido un aumento que ha desbordado lo esperado. Hemos tenido por primera vez días que superan los 3.000 casos, 2.900, etcétera. Verdaderamente un momento muy crítico. Ya lo decían ustedes en la introducción. Antes escuchábamos de alguna persona que conocía fulano que había trabajado en tal lugar, etcétera. Hoy es el vecino, hoy es el compañero de lado, hoy está en la familia, hoy es el pariente y cada vez está más cercano y más agresivo. Doctor Osorio, los bomberos están muy cerca de la enfermedad precisamente porque ya los que buscan la asistencia de bomberos para hacer los traslados hacia centros asistenciales es porque la enfermedad ha avanzado mucho. ¿Cuál ha sido la experiencia del Cuerpo de Bomberos Municipales en las últimas semanas o en los últimos días respecto de ese incremento que se percibe en el mapa en la ciudad de Guatemala con pues los contagios cada vez en mayor número? Sí, muchas gracias. En efecto, el Cuerpo de Bomberos Municipales somos una institución la cual está a la disposición de la población guatemalteca directamente con sus 3 estaciones alrededor de toda la ciudad de Guatemala y en efecto, pues trabajando en conjunto, la Municipalidad de Guatemala junto al Ministerio de Salud hemos coordinado acciones para coordinar la movilización y traslado de los pacientes hacia los diferentes centros asistenciales.
En efecto, hemos notado un aumento significativo en el número de traslados y sobre todo en la complicación que tienen los pacientes al momento que los trasladamos a los diferentes centros asistenciales. Y es por eso pues, que nos unimos el día de hoy acá para hablar de ese tema, enfatizar en los temas de prevención y continuar con esos temas que realmente son de suma importancia para poderlos trabajar y tener presente a la población guatemalteca pues que la Municipalidad de Guatemala junto al Cuerpo de Bomberos Municipales continuamos trabajando día con día para efectuar los traslados y brindarle atención al ciudadano que lo requiera, ¿verdad? Doctor López, digamos en este momento, y como ya lo decía el presidente en la cadena, el tema del cierre, pues ya no es una opción, digamos, ya pasamos ese momento de cierres en el país y ahorita nos toca ver, digamos, enfocarnos en temas, por ejemplo, como la vacunación, digamos, aparte de ese tipo de medidas, que vamos bastante rezagados en el tema, por cierto, ¿qué medidas a corto plazo considera usted que se pueden tomar pues para erradicar los contagios, digamos, sobre todo considerando el tema ahorita de la responsabilidad individual, que es clave pues en el tema de la erradicación de la pandemia? Creo que la palabra que se ha mencionado ahorita es capital. Tenemos que ser responsables. El uso de la mascarilla y el uso adecuado de la mascarilla hoy más que nunca tiene lugar. Verdaderamente todos debemos estar conscientes y responsables, no de que un pequeño grupito, no que cuando yo lo quiero, no de cuando me están viendo. La mascarilla está probado de que verdaderamente es una medida importante. ¿Y por qué se recalca? Porque verdaderamente ve uno mucha gente que ya no usa su mascarilla. Y si la tiene de adorno, que no la está usando adecuadamente. Así que mascarilla es una medida recomendable. Segundo, no podemos estar reunidos más de 10 personas. Ese tipo de reunión de tipo social, ese tipo de reunión para una celebración, es algo que no debiera de ocurrir en este momento. Por supuesto que la vacunación es indispensable. Desafortunadamente, pues eso no está disponible y abierto, como quisiéramos, ya que a demanda personas arriba de 18 años pudieran tener la opción a la vacunación. Pero en todo caso, también una medida importante es asegurarse que al mínimo signo, al mínimo síntoma de fiebre, dolor de cuerpo, lo que pareciera ser una gripe, pero algo muy agresivo, el conocer y saber que se ha estado en contacto con alguien que ya estaba positivo, hace responsablemente consultar. Y hablando de la metrópoli, están los campamentos de asistencia respiratoria que la municipalidad ha instalado. Se han inaugurado 49 campamentos en los diferentes puntos cardinales de la ciudad y son lugares a donde consultar, a donde hay un médico o médica que puede ayudar y eventualmente, si está sospechoso, hacer una prueba. Si la prueba está positiva, se entrega un kit. Esto es una atención gratuita gracias al esfuerzo de un equipo de trabajo dirigido desde la Municipalidad de Guatemala y eventualmente esas son medidas preventivas. Doctor Osorio, ¿hay a partir de la experiencia de los bomberos municipales algún mapeo de en qué áreas de la ciudad hay mayor número de contagios que requieren traslado hacia centros asistenciales? ¿Tienen los bomberos identificados cuáles son las zonas o las áreas de la ciudad con mayor riesgo de propagación de la COVID-19? Sí, en efecto, los traslados como tal, para decirlo de un panorama muy generalizado alrededor de toda la ciudad de Guatemala, de las coberturas que tienen las 3 estaciones, casi que de forma pareja se están realizando los traslados, ¿verdad? De 20 hasta 25 traslados diarios que realizamos de las diferentes zonas o sectores, va variando de acuerdo pues a la demanda del sector que se está solicitando, pero sí hemos visto una demanda y una solicitud de traslados de los vecinos de las diferentes zonas, ¿verdad? No hay alguna zona como tal que repunte más, sino que realmente es muy variado la solicitud de traslados. Es importante mencionar esto y sobre todo la atención oportuna que se le pueda brindar. El Cuerpo de Bomberos Municipales está al servicio de la población guatemalteca para brindar de forma inmediata una atención, acercarse al vecino, pero de igual manera, como lo decía el doctor López, es importante recibir esta atención médica inmediata, ¿verdad? Entonces, de una forma inmediata, de una forma oportuna, de una forma de primera respuesta, asistir a los centros respiratorios de la Municipalidad de Guatemala y asimismo, pues, poder solicitar una atención o un traslado cuando hayan síntomas pormenores dentro del grupo familiar
es muy importante para ir identificando este virus y sobre todo para evitar el contagio, ¿verdad? Y como usted decía, que estos casos como tal no se vayan propagando, sino que realmente tratar de controlarlos por medio de la identificación. Realmente tenemos que tomar en cuenta que es importante la evaluación de un médico cuando tenemos síntomas y sobre todo pues la determinación o la detección del virus por medio de la prueba del hisopado, ¿verdad? Doctor López, y para ser muy enfática en esto que los dos han dicho, que es el tema de los síntomas, de acudir rápidamente, digamos, a un centro asistencial donde me puedan apoyar en el tema, digamos, qué tipo de síntomas se me presentan y yo debo asistir inmediatamente, porque hay mucha gente que espera quizás, como ustedes bien mencionaban, allá a no poder jalar aire, por ejemplo, digamos, desde que presento una fiebre, ¿debo yo asistir a un centro para hacerme una prueba? Porque pues todo puede ser COVID hasta que se demuestre lo contrario, digamos, ¿cuál es la recomendación en ese sentido? Es correcto, no es normal tener fiebre, no es normal tener dolores en huesos, en músculos, que verdaderamente superan lo que normalmente pudo haber sido el dolor por un catarro corriente. Eventualmente, la pérdida del olfato, la pérdida del sentido del gusto, la pérdida del sabor, son signos de alerta, son síntomas que de una manera temprana, tan pronto se perciban, deben motivar la consulta de alguien a uno de estos centros de asistencia respiratoria. Doctor López, ¿cuál es la identificación de áreas de riesgo o de zonas de riesgo por contagio? En los inicios de la pandemia se hablaba mucho del transporte público, de lugares muy concurridos. Luego, en una segunda fase, se empezó a identificar que eran los núcleos familiares que estaban reuniéndose, que se convertían en amenaza. ¿Cuál es en esta tercera, cuarta ola? Y sobre todo en las condiciones en las que se encuentra la ciudad en este momento, los lugares de mayor riesgo para los cuales habría que evitarlos o extremar las medidas de precaución. Bueno, los lugares que se han mencionado son lugares que sigue siendo válido el tener cuidado. De hecho, la municipalidad ha empezado ya desde hace varias semanas campañas de sanitización masiva en lo que son transportes, en lo que son los mercados, en lo que son áreas. Pero la clave está justo en eso, la no concurrencia. Ahora es tremendo ver cómo reuniones familiares, reuniones de amigos, reuniones de gente joven, han sido fuentes probadas de contagio, en donde eventualmente la responsabilidad ha estado en tela de juicio y eventualmente eso es lo que ha provocado el contagio. Ahora estamos viendo más contagios en gentes jóvenes que llegan a casa y que llegan a contaminar a papás, abuelitos, a personas de tercera edad. Ahora, doctor Osorio, hablando un poco, digamos, del tema de las vacunas, porque últimamente ha habido una percepción, digamos, hay gente que por alguna razón tiene la oportunidad, ¿verdad?, de viajar, de irse a poner la vacuna, hay gente que ya se ha vacunado aquí en el país, pero digamos, la gente tiene esa percepción de decir, bueno, ya me vacuné, yo ya tengo la primera dosis y existe cierto relajamiento de poder hacer ciertas cosas, digamos, para que la gente entienda, para que el ciudadano entienda que puede estar con la segunda dosis y haber pasado un día y de igual forma contagiarse y contagiar, digamos, ¿cuál sería su mensaje en torno a esto para ser muy enfáticos y que no exista ese relajamiento porque, ya tengo la primera dosis de una vacuna, por ejemplo? Primero, pues, primero se tiene que, perdón, iba a decir de que se tiene que ser tremendamente responsable. Y por favor, estamos en pandemia. La vacuna es muy importante y es muy necesaria. No garantiza el que estemos inmunes totalmente. Y ahorita estamos viendo un grupo importante de personas que se vacunaron, no digamos con la primera, aún con la segunda, y que eventualmente han salido contagiados. Doctor Osorio, ¿su criterio al respecto de la pregunta que planteaba Marinés? Gracias. No, en efecto, hay que considerar que la vacuna como tal no previene al 100%. Vamos a ver y hemos escuchado de muchas personas que salen fuera del país a vacunarse, a administrarse otros tipos de vacunas. Sin embargo, pues es importante recalcar que una dosis como tal de las vacunas como tal no genera inmunidad total. Realmente ninguna de las vacunas hoy en día existentes generan el 100% de la protección o de la inmunidad de todas las personas, mucho menos si contamos con una dosis como tal. Es importante hacer mención y que la población no sepa que la vacuna realmente sí ayuda mucho con la prevención y la transmisión del virus, pero la vacuna no evita que no nos contagiemos.
Tenemos que tomar en cuenta que existen muchas variantes que hoy en día han venido y que están afectando, pues no solamente al país, sino que a nivel mundial, y que algunas vacunas pues pueden ser efectivas contra ellos, pero no tenemos una garantía del 100% de no contagiarnos. Usted lo decía muy claro, la gente considera que con la primera administración de la dosis, pues realmente ya están curados o ya no se van a volver a infectar, y realmente no es así, nos podemos volver a infectar, y sobre todo lo que sí nos puede garantizar la vacuna después de las 2 dosis de administración es que no vamos a recibir, no vamos a tener, a llegar a la necesidad de necesitar una hospitalización por un cuadro severo. En efecto, sí puede garantizarnos eso la vacuna, pero la vacuna no me garantiza no solo no contagiarme, sino que, ojo, y es muy importante, que no la pueda transmitir. Yo, aunque esté vacunado, puedo ser portador. Si yo no utilizo medidas de uso de mascarilla correcta, del distanciamiento correcto, del lavado de manos, yo todavía puedo tocar áreas, tocar superficies y transmitir el virus hacia las demás personas, aunque yo esté vacunado. Entonces sí es muy importante recalcar esa parte. Sí hemos visto muchas veces en la población que con una dosis de administración de cualquier vacuna, ya sea acá o en el exterior, ha disminuido sus medidas preventivas y realmente no funciona así. Siempre es importante continuarnos protegidos para prevenir, y la inmunidad o la vacunación como tal es de gran importancia. Hoy en día el Cuerpo de Bomberos Municipales tiene el 100% de su población, de su tropa operativa que brinda atención a la población guatemalteca vacunada, con el gran propósito de prevenir y de proteger a la ciudadanía. Realmente eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, y por eso es que nosotros nos hemos vacunado para proteger al ciudadano guatemalteco. Doctor López, hablando un poco acerca del tema de vacunación, también, digamos, ¿cuál es su evaluación del plan? Ahorita se está considerando ya que con esta dosis se dé, por ejemplo, prioridad a los maestros. Digamos, ¿qué se podría hacer para mejorar este plan de vacunación? ¿Cómo evalúa usted este panorama? Primero, creo que, pues, obviamente, claro está de que dependemos de la disponibilidad, pero yo creo que el sistema debiera de abrirse más y eventualmente tener la opción pronto que arriba de 18 años todo el mundo que lo quiera, porque es un proceso voluntario, pueda tener opción a su vacuna. Creo que eso está llegando al punto de liberarse, y eventualmente al liberarse van a haber más opciones para personas que puedan tener acceso a la vacuna. Doctor Osorio, pues los bomberos municipales están en constante exposición a personas infectadas. A partir de las experiencias que han tenido como cuerpos de asistencia médica en más de un año y medio casi de que la COVID-19 llegó a Guatemala, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer más efectivas las medidas de bioseguridad? Es importante usar una KN95, una mascarilla KN95 para las personas que no tienen los recursos como para poder invertir en una de este tipo. ¿Cuál es la recomendación para protegerse? ¿Es efectivo el gel o es mejor lavarse con jabón? ¿Cuáles son las experiencias que ha tenido el Cuerpo de Bomberos Voluntarios pues tratando de reducir los riesgos de contagio de sus efectivos? Gracias. El Cuerpo de Bomberos Municipales, cabe mencionar que basados en protocolos estrictos que se han implementado dentro de la institución, realmente logramos durante el pico máximo de la pandemia que únicamente el 3% de la tropa, que es tropa operativa, personal de primera respuesta, se contagiara. Es un número bastante bajo y muy significativo, realmente, que sobrepasa el número de gente, tan bajo número que se contagió. Y en efecto, esos números los logramos con las medidas preventivas que se utilizaron. Existen muchos tipos de mascarillas que pueden prevenir el virus. En efecto, las mascarillas KN95, N95, mascarillas con o sin válvulas, mascarillas quirúrgicas, mascarillas de tela. Hoy en día realmente en el mercado hay mucho tipo de mascarilla. En efecto, nosotros como bomberos municipales tratamos de buscar la mayor protección para nuestra tropa, para nuestros elementos, sobre todo porque necesitamos protegernos para proteger al ciudadano que trasladamos. Sin embargo, pues el uso de la mascarilla para nosotros, la KN95 o N95, ha sido muy eficaz, y también el tipo de mascarilla quirúrgica lo puede llegar a ser. La importancia no solamente es el tipo de la mascarilla, sino que el cuidado que debo de tener con la misma. Debo de procurar que aunque tenga una mascarilla como tal, no importa de qué marca o de qué características, debo de colocármela correctamente, no utilizar la mascarilla abajo, no quitarme la mascarilla, no estarme tocando la mascarilla sobre todo. Entonces,
No va a depender solamente del tipo de mascarilla, sino que de las medidas que yo utilice. La aplicación de alcohol, gel, de lavado de manos continuo directamente es muy importante y ayuda a la prevención directamente que se está dando. Las medidas de distanciamiento, sabemos que el distanciamiento ayuda mucho para que el virus no se transmita, porque esas medidas y esa distancia que nosotros normalmente pedimos es para evitar la propagación del mismo. Entonces, sí, en efecto, el uso de la mascarilla, ya sea mascarilla quirúrgicas, mascarillas KN95 o N95 o con cualquiera de las características que pueda ayudar a la protección de cada uno de los ciudadanos es muy importante, pero sobre todo no solamente es importante usarla, sino que utilizarla de forma correcta. Mantener el distanciamiento y el lavado de manos son los 3 eslabones que al Cuerpo de Bomberos Municipales los ha llevado a que sus protocolos sirvan de ejemplo para otras instituciones para continuarlos aplicando y que nuestra tropa, pues, en efecto, hoy en día esté al servicio de la población guatemalteca, ¿verdad? Doctor López, digamos, usted desde su labor como doctor ha tenido acercamiento, digamos, en los hospitales. ¿Cuál es la evaluación? No con el fin de, digamos, asustar a los ciudadanos, sino que usted nos pudiera dar, digamos, un panorama de lo que usted ha visto en los hospitales. Hay, digamos, ahorita más asistencia de personas, hay saturación en los espacios, digamos, ¿cuál es su análisis respecto a este tema? Definitivamente este incremento ha venido a saturar a los hospitales, al punto de varios de estos hospitales, tanto públicos como privados, se han visto totalmente saturados y algunos de ellos al 100%. Esto es preocupante y es preocupante porque eventualmente no queremos que sucedan escenas terribles como las que se vieron en otros países en Sudamérica, de personas que no podían ser admitidos a los hospitales, ya no había cama porque ya se había cerrado el intensivo, porque no hay ventiladores, porque no hay medicamentos. Y en este momento de crisis hay hospitales que han estado al 100% y eso es problema, y tanto públicos como privados. Doctor Osorio, a la hora de pues tener una experiencia de algún contagiado en el núcleo familiar, ¿cuáles son las recomendaciones para poder evitar que haya una cadena de contagios dentro de los núcleos familiares? Es a veces muy complejo aislar a un miembro en un espacio cerrado, con su propio baño, etcétera, pero ¿cuáles serían las medidas más importantes a tener en cuenta dentro de los hogares para evitar que haya una propagación del contagio adentro de los núcleos familiares? Sí, es inevitable que alguna persona pueda llegar dentro de su núcleo familiar contagiada, como usted lo decía. Parte de las consideraciones importantes que debemos de considerar es, primera, y de suma importancia, la identificación temprana de los síntomas. Al identificar de forma temprana y al actuar de una forma responsable y segura, asistiendo a un centro de bienestar respiratorio, realizándome una prueba diagnóstica como tal, me va a hacer que yo tenga un diagnóstico mucho más temprano. Y en efecto, al tener un diagnóstico mucho más temprano, eso ya me va a garantizar que yo pueda tomar medidas. ¿Qué medidas puedo tomar? La primera, y volvemos a lo mismo, es el distanciamiento que debo entender entre las demás personas. El uso de la mascarilla, si hay alguien dentro de la familia que tenga síntomas sugestivos a COVID, como los ha mencionado muy bien el doctor López, es importante que todos utilicemos nuestra mascarilla de forma responsable, de forma correcta y segura. El lavado de manos, no solamente para la persona que tiene síntomas, sino que también para el resto de personas, es muy importante la aplicación de alcohol gel, la limpieza o descontaminación de las áreas o de las superficies donde estamos y el distanciamiento. Realmente volvemos a redundar con los 3 eslabones importantes que hemos hablado, y sí es muy importante que si alguien tiene dentro de su núcleo familiar algún familiar que presente algún síntoma, pues acudamos de forma temprana e inmediata a un centro de bienestar respiratorio para la detección, para la evaluación y para la administración o brindarle los kits de medicamentos que se le pueden dar. Y es muy importante también vigilar ante todo síntomas, ¿verdad? Síntomas de gravedad como dificultad respiratoria, dolor en el pecho constante. Es muy importante que ante esas molestias pues, se puedan comunicar a los números del Cuerpo de Bomberos Municipales por medio del 123 para que nosotros podamos movilizar unidades que le brinden una atención, ¿verdad? Con el equipo que hoy en día contamos, ¿verdad? Doctor López, digamos, siendo usted una autoridad médica y considerando, digamos, he oído de muchos casos, por ejemplo, que entran en contacto con alguna persona positiva y, digamos,
tienen esa sensación de decir, yo no tuve tanto contacto con la persona, digamos, no siento que haya necesidad de aislarme por haber tenido contacto con esta persona que quizás estaba lejos de mí a una distancia considerable, digamos, ¿cuál sería su llamado a estas personas? Digamos, ¿es necesario aislarse inmediatamente después de estar en contacto con una persona, haya sido o no, de cierta forma, tenido un contacto o acercamiento que pueda ser significativo? Efectivamente, no es responsable el tomar la medida, no, yo estuve no tan cerquita, no, yo no estuve en contacto directo con la persona. Primero se tiene que obtener una historia perfectamente clara de qué pasó en esta situación. Se debe ser observante de esa persona responsablemente hasta estar seguro que tiene una prueba que fue negativa, y eso debe de ocurrir, debe de hacerse en una condición ideal. Debe de asistir a un centro para tener toda esta información y tener el cuidado al llegar a la familia de eventualmente tratar de aislarse del resto de miembros para eventualmente no contagiar a todo el mundo cuando ya aparezcan síntomas y resulta que estuvo positivo. Quería agregar también que es importante que la población sepa que la municipalidad ha tenido también centros de enfermería temporal, que son centros que eventualmente han ayudado a estas personas que han salido positivas y que eventualmente no tienen un lugar propio en casa donde recuperarse o donde aislarse totalmente, sobre todo por las condiciones en donde viven muchos miembros en la casa y no hay un cuarto o un baño individual que solo a esa persona podría usar. Doctor Osorio, es complejo para las personas que son asintomáticas, pues tener la responsabilidad de aislarse. ¿Cuál es la recomendación para quienes o tienen síntomas leves o definitivamente no saben que están contagiados, pero pueden sospechar después de haber tenido contacto con alguien que sí dio positivo en prueba? ¿Cuál es la recomendación para estas personas? La primera recomendación sería el uso continuo de la mascarilla. La verdad que alguien ante síntomas o ante alguna sospecha que estuvo con alguien positivo o no, es importante que utilice una mascarilla. Realmente hemos visto muchos casos de gente que ha salido positiva y han estado en contacto con otras personas, pero hemos visto sobre todas las cosas la efectividad que ha tenido el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Por eso recalcamos tanto este tema, porque a pesar de que tengamos un contacto directo con alguien, es importante que lo utilicemos. Si yo considero que puedo tener alguna sospecha de que podría ir desarrollando síntomas, tengo síntomas inespecíficos o estuve con alguien, algo importante es dar esa información, hablarle a sus familiares, utilizar su mascarilla, utilizar el distanciamiento mucho más estricto en estos casos y empezar a hacer una limpieza y descontaminación de las áreas para evitar el contagio que se puede ir dando. Doctor Osorio, en esos casos es determinante el tema de la cuarentena, de aislarse para evitar continuar siendo foco de contagio. Sí, en efecto, cuando alguien empieza con síntomas como tal, es muy recomendado que pueda esperar a ver cómo se comportan los síntomas. Sabemos que hoy en día existen muchas enfermedades que se pueden dar, influencias, cuadros gripales que pueden ir relacionados a síntomas parecidos de COVID, pero realmente por la pandemia que estamos viviendo, lo primero que siempre vamos a considerar es una sospecha de un cuadro de COVID. Entonces, el doctor López hacía la mención, decía, aunque consideremos que tengamos una gripe o un cuadro gripal o un resfriado, siempre debemos de sospechar que es un cuadro COVID. Entonces, en ese momento debemos de quedarnos en un resguardo domiciliar con el uso de la mascarilla, el distanciarnos de los familiares, la limpieza de las áreas donde estoy, y al continuar la manifestación de síntomas o al estar presentes, acudir a un centro de bienestar respiratorio. ¿Para qué? Para que podamos hacerle una evaluación, brindarle una atención médica sobre todo y hacer un diagnóstico oportuno y rápido sobre todo para esta enfermedad. Pues a ambos el agradecimiento por haber tomado la comunicación de Canal Antiguas este viernes completamente en vivo y haber aclarado y trasladado a la población guatemalteca, en específico a los habitantes de la ciudad capital, toda esta información que es determinante para evitar contagiarse. Muchísimas gracias y muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Pimbi. Hasta pronto. Muy buenas noches. Marinés, pues seguimos con el tema de
tener que extremar las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse. Así es, Cristian, creo que ya lo mencionaban los dos doctores, el tema de la responsabilidad individual, ¿verdad? No dar nada por sentado en tema de COVID, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario prácticamente, entonces hay que ser muy responsables porque esas decisiones al final del día pues pueden salvar vidas. Pues a usted que nos acompaña le invitamos a que continúe con nosotros porque en la segunda entrevista continuaremos profundizando en torno a los mensajes que se están trasladando desde el gobierno central para evitar que esta enfermedad ponga en riesgo la estabilidad del sistema de salud. Quédese con nosotros porque acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.